Somos Espada Visión, el canal de los periodistas. Hace muchos años, y cuando hablamos de años nos referimos a 3.000 años antes de Jesucristo nacer. Hablamos de los tiempos de Pitágoras, de Sócrates, de Platón. En esos días se puso de moda en aquellos filósofos que son hoy día los que han predominado sobre el pensamiento del ser humano, una palabra que muy poca gente lo entendía. Y después, entonces, la humanidad entendió que debíamos de regresar a esos años atrás para buscar el significado real con que los griegos le dieron esa denominación a la palabra eutanasia. La eutanasia es la voluntad propia de un ser humano para morir de una manera tranquila, sin dolor, atendiendo a padecimientos de salud que son prácticamente insoportables. Ustedes recuerdan que hace aproximadamente 6 meses yo estuve tratando un caso sobre eutanasia de una señora que llevó su caso hacia una corte para que le permitiera morir, porque el dolor que ella sentía en su cuerpo entero, ya que tenía un cáncer que le estaba, como dice la gente, carcomiendo los huesos, ya ella no soportaba los dolores, no podía moverse de un lado o hacia el otro, no podía dormir, no podía estar despierto, la respiración se le iba porque tampoco podía respirar por sí sola, siempre tenía que estar asistida por ese tipo de respiración. Marta Sepúlveda pudo morir con esa paz y esa tranquilidad gracias a que una ley se lo permitió. ¿Qué sucede? Que muchos países no han aceptado la aplicación de la eutanasia. Y ustedes se preguntan, ¿por qué? Miren, déjenme decirle que en una ocasión un médico le aplicó a su madre un tratamiento para que muriera sin dolor, de una manera tranquila, porque la enfermedad que ella tenía no había resultado para curársela y era demasiado doloroso el verla padecer esas enfermedades. Y ella misma le solicitó a su hijo, hame algo que me permita morir tranquila sin yo sentir dolor. ¿Saben ustedes lo que pasó con ese médico? Le dieron muchos años de cárcel. Con esta problemática, con ese tipo de enfermedad, donde los pacientes sufren enormemente y causan dolores a todo el que se encuentra a su alrededor, sea médico, sea enfermera, sea familiares, sea amigo, muchos países han entendido de que hay que buscar una solución para evitar esos dolores. Entonces dije que hay 7 países en los cuales es aceptada la eutanasia, que muchos la definen como una muerte dulce, una muerte sin dolor. Esos países tenemos a España, tenemos a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Australia y les repito, España. Únicamente 7 países hay. En Estados Unidos se aplica la eutanasia en 10 estados y en Colombia también. Usted se pregunta, ¿es posible la eutanasia en República Dominicana? Bien, para decir que sí o que no, hay que remontarse al mismo momento en que se crea el Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque desde que se creó el Estado Dominicano y a través que ha ido pasando el tiempo, las legislaciones nuestras han tratado de preservar la vida del ser humano como algo sagrado. Y más si tomamos en cuenta de que Juan Pablo Duarte, a quien reconocemos como el fundador, prácticamente uno de los fundadores o el padre de la República Dominicana, viene de origen religioso muy profundo. Entonces, la eutanasia podría aplicarse si se toma en cuenta
de que ese criterio de que la vida únicamente la puede quitar Dios está entonces en un choque contrario, digamos así, a lo que es ese deseo de aplicar la eutanasia. Ustedes se preguntan, ¿es lógico? ¿Es razonable? ¿Es cruel ver una persona durante años y años padeciendo dolores y que no se le permita, cuando esa persona dice que ya no puede aguantar los dolores más, que se le permita morir con cierta tranquilidad? O bien, mira lo que pasó. Un periodista cubano empezó a sentir malestar en su cuerpo que a transcurrir el tiempo se convirtieron en un problema para su existencia. Él fue una persona muy activa primeramente en los años de su juventud en Cuba. Y después, entonces cuando sale al exilio, entonces se convierte en político, se convierte en ser más periodista, denunciando la cosa que él entendía mal, pero sobre todo también fue un gran escritor. Él decidió recientemente morir en paz en España, porque en España, como le dije hace un ratito, se aplica la eutanasia. Además, él tenía la ciudadanía española, al igual que la norteamericana. ¿Por qué he hecho referencia a casos diferentes, uno en España, otro en Colombia? Porque asimismo ocurre en otros países donde ya se aplique esta ley. Sería razonable, les repito, ver a una persona durante años sufriendo, sin la esperanza de que haya una solución para su problema de salud, y todavía nosotros seguir sometiéndolo a sufrimiento cuando esa persona dice: o mátenme, déjenme morir, hagan algo porque no soporto los dolores. ¿Hasta dónde está realmente el criterio de la ley o el criterio religioso? Sabemos que no es fácil pasar por una situación en la cual un familiar de uno se encuentra en situación parecida. Nadie quiere ver un hermano, ni el padre, ni la madre, sometido a dolores y en un estado prácticamente agónico, mañana, tarde y noche, meses, semanas, años. Nadie quiere pasar por eso. Y eso llega a provocar en la familia problemas enormes, porque hasta cuando dos hermanos están dedicados al cuidado del padre o de la madre, alguno en cierto momento llega a darse hasta por vencido y hasta se le altera su comportamiento normal y procede a ofender a cualquier persona, y no es porque lo quiere, es que los días que lleva sobre esa inmensa presión le desequilibra su forma de pensar, y entonces ahí es donde nace alguna sustancia en el cerebro como la armonía, y eso provoca unas reacciones que el ser humano no sabe lo que está haciendo por la tanta presión que tiene. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en República Dominicana, con casos que tenemos, debería de comenzar a hablar más sobre este tema de la eutanasia, y que los congresos científicos que se dan en otra parte del mundo sobre la facilidad de que una persona pase a mejor, o no a mejor vida, sino a morir más tranquilo, pueda ser debatido en la sociedad dominicana? ¿Ustedes creen que los médicos nuestros, las universidades, deberían de dialogar sobre la eutanasia y tratar de concientizar a la gente para ver, dentro de todo lo que es el aspecto cultural nuestro, la posibilidad de que se aplique la eutanasia? Esa respuesta yo se la dejo a usted. ¿Qué usted opina?
Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Es un honor la celebración del segundo año consecutivo de la entrega del reconocimiento al mérito magisterial profesor Juan Bosch. Este reconocimiento resalta la excelencia profesional, el compromiso, la dedicación y el amor hacia la enseñanza. Esta premiación al mérito magisterial municipal profesor Juan Bosch y ustedes maestros y maestras son dignos representantes del profesor Juan Bosch haber dedicado con amor y entrega los conocimientos que ustedes tenían y nos los transmitieron a nosotros, que hoy servimos de ejemplo a toda la sociedad. Para ustedes, todos los homenajes del mundo serán pocos. El agradecimiento es uno de los sentimientos más nobles del ser humano. Agradecer al doctor Eberto Núñez, alcalde municipal de nuestro Bonao, y a todo el que de una u otra forma tuvo que ver con este reconocimiento. Si volvemos a nacer, volvemos a ser maestros. Es algo maravilloso resaltar lo que son los buenos ejemplos, porque necesitamos mejores maestros para formar mejores ciudadanos. Alcaldía de Bonao. What is love? 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 Somos Espada Visión, el canal de los periodistas. Cuando en República Dominicana uno analiza el comportamiento de las organizaciones políticas, uno llega a la conclusión, lamentablemente, de que ninguno de los partidos políticos tiene una filosofía. Ninguno. El único político que tenía una filosofía era el PLD, cuando fue fundado por el profesor Juan Bosch, que tenía una filosofía tendente al socialismo, no socialismo 100%. Pero resulta ser que entonces cuando Leonel Fernández llega a la presidencia de la República, esa filosofía fue decayendo, hasta que el gobierno de Leonel Fernández, de un día para otro, se convirtió entonces en un modelo de gobierno de lo que llamamos neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente fracasada prácticamente en el mundo entero, donde algunos políticos entienden que el Estado no es capaz de mantener bajo su dominio empresas productivas que puedan aglutinar una gran cantidad de trabajadores y dar beneficio al Estado. Y entonces, como entienden que eso no es posible, ellos proceden a vender esas empresas a empresarios, tanto nacionales como extranjeros, a precio de vaca muerta,
para prácticamente que se le robe al pueblo lo que al pueblo le pertenece. Algunos le llaman a esto de que, capitalización o recapitalización. Lo mismo que hace el actual gobierno ahora mismo. Que ustedes ven, por ejemplo, tenemos una planta que se llama Punta Catalina y quieren pasarla al sector privado porque supuestamente no es rentable. Y ustedes se preguntan, si miramos lo que era el patrimonio nacional nuestro en los días del doctor Joaquín Balaguer, teníamos todas las empresas de cortes, que eran muchas. Es cierto que habían sindicatos, que como el doctor Joaquín Balaguer manejaba el poder y su partido político, había muchos empleados que eran botellas, que cobraban sin trabajar. Es cierto que había funcionarios que eran ladrones. Es cierto que en los talleres de mecánica se le quitaban los motores nuevecitos, los vehículos, y los declaraban como chatarra. Es cierto que enviaban facturas a la ferretería comprando una cosa y esas cosas nunca llegaban porque era un convenio entre el administrador de la ferretería para robarle el Estado. Todas esas cosas se daban y sabemos que eso era feo y que no debieron de darse. Pero cuando las empresas del Estado se entregaron a capital privado, el Estado se quedó, ¿sabe qué? Sin empresa y sin el dinero que esos empresarios debieron darle al Estado. Por eso hoy día el Estado dominicano no tiene la cantidad de empleados que debería tener, y en vez de nosotros decir que podemos comprar un producto más barato, hoy día lo pagamos más caro porque todo está en lo que es la gran producción en manos del sector privado. Eso es el neoliberalismo. Ustedes se preguntan, ¿por qué llegamos al neoliberalismo tan fácil? Y partidos como el Revolucionario Moderno, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista no se opusieron a esa nueva forma de gobernanza. Bueno, no habría que ser un mago para decir que como Leonel Fernández era una figura joven que tenía un pensamiento de avanzada, entonces todo el mundo creyó que era lo mejor. Y por eso hoy vemos que el presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, pues hace lo mismo que hacía Leonel Fernández. Eso hizo Danilo, eso hizo Hipólito, eso han hecho todo. ¿Y dónde radica el problema de esta situación? Ustedes saben que hoy día no hay diferencia entre usted pertenecer a un partido o pertenecer al otro. Todos son la misma vaina, como dice la gente del Cibao. En Estados Unidos decimos, los partidos dominicanos lo único que tienen es un rostro diferente, pero el corazón es el mismo. En la mayoría de las veces poco le importa el futuro de la gente pobre, sino la inmediatez para el funcionario hacerse millonario. Eso es así. En el PLD, en el PRM, en la Fuerza del Pueblo, en todos. Los funcionarios piensan llegar ahí para hacerse millonarios y poner, como decía Freddy Belagoico, al sobrino, a la novia, a la vecina a robar. Los partidos son igualitos, no hay diferencia, porque ninguno tiene filosofía. Si uno de ellos tuviera filosofía, fuera diferente a los otros. Por lo menos, debería de haber uno que se caracterice por ser ladrón, por lo menos. Pero resulta que los partidos, todos están llenos de ladrones. Entonces, ninguno tiene filosofía de ladrón, aunque tiene muchísimos ladrones. Pero debería uno por lo menos de tener una tendencia un poquito socialista, pero no lo tienen. Deberían otros de hacer sentir el postulado del capitalismo, pero tampoco lo hacen, aunque vivimos en un país capitalista. Señores, para que me entiendan, vivir en un país capitalista significa que los empresarios son los que manejan el Estado y planifican y ejecutan la política del gobierno. Eso es un país capitalista como Estados Unidos. Aquí vivimos en un capitalismo bien atrasado, como lo ha dicho el profesor Juan Bosch, y vivimos en un país que nos llamamos capitalismo, pero no sabemos lo que es el capitalismo, porque nuestra esencia de gobernanza no plantea los postulados del capitalismo. Para que me entiendan mejor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un empresario que está, digámoslo así, sembrando coco, y el país se da cuenta
de que el coco es una fuente de recursos económicos importante para el país, entonces el gobierno y los demás sectores deben de participar en el desarrollo de la producción de ese empresario para que crezca, porque eso entonces va a traer más capital al Estado. Pero no, aquí no existe eso. Aquí lo que existe es que si un empresario viene y tiene una finca de coco, un funcionario quiere sembrar coco para hacer quebrar al empresario. Y eso no es filosofía de un país capitalista. Eso sencillamente es una forma de gobernar de una manera disparatada. Eso es lo que tenemos en el país. Por eso nos damos cuenta que las obras, es decir, la tendencia del gobierno de Leonel Fernández, cuando llega Danilo Medina, trata de destruirla. La forma, la dirección de gobernanza de Danilo Medina, cuando llega Abinader, también Abinader intenta destruirla. Cuando salga del poder Abinader, el que venga, también va a tratar de destruir la ejecutoria, la trayectoria de la gobernanza del actual presidente. Porque no tenemos una clase política que sepa de filosofía política. Desgraciadamente, no entienden lo que es la continuidad de un Estado. Cuando un Estado, por ejemplo, va a construir, por decir así, un tren desde la capital hasta los pueblos del Cibao, ¿usted cree que es justo que aparezca un candidato a la presidencia de la República diciendo que eso no está bien porque él no es quien lo está haciendo? Como decía Hipólito Mejía, que los elevados que se estaban haciendo en la capital había que desbaratarlo y sembrar plátano. ¿Ustedes se imaginan qué criterio político de este señor? ¿Ustedes se imaginan? Y él, que ahora anda por la capital con esas facilidades, ahora ve que es bueno. Entonces, ¿qué resulta? Que en los pueblos, a veces pequeños, es donde nacen las iniciativas que pueden conllevar al cambio de muchas cosas. Y la provincia de Monseñor Noel, desde hace unos años, tiene un movimiento político que de manera tranquila ha estado trabajando en algunas cosas. Ese movimiento se llama Unidad Dominicana, Unido. Es posible que como este movimiento no realiza actividades constantemente, algunos lo hayan hasta olvidado. Pero recuerden que en años pasados, la Unidad Dominicana fue quien le hizo los trabajos políticos a ese partido que tenía el señor Andrés Van der Horst, el partido llamado La Estructura. Y a través de los trabajos de Unidad Dominicana fue que La Estructura prácticamente le pudo ganar casi a todos los partidos políticos aquí en la ciudad de Bonao. Únicamente sacó más votos que La Estructura el partido Fuerza Nacional Progresista. Entonces, ese grupo de dirigentes de Unidad Dominicana están ahí dialogando barrio por barrio, haciendo pequeñas reuniones, pensando en que en este proceso electoral debe de alzarse una voz de un voto consciente, y que hay que apoyar a una gestión de gobierno que sea la que más pueda beneficiar al pueblo dominicano. Se está en consulta clara y precisa. A nadie se le está imponiendo criterio. Se le está dejando a los dirigentes que hablen y que opinan. Y se le pregunta, ¿creen ustedes que debemos de apoyar al doctor Leonel Fernández Reina y a su partido Fuerza del Pueblo? También se le pregunta, ¿creen ustedes que debemos de apoyar a Abel Martínez a través del PLD? ¿O debemos de apoyar a Luis Abinader en el PRM? Se le hacen las tres preguntas
y entonces los dirigentes comienzan a opinar y comienzan a levantarse acta sobre la cosa que se dice. Porque esos encuentros que se dan, primeramente están antecedidos por una pequeña charla de lo que es la formación de la República Dominicana y cuáles fueron los principios políticos y sociológicos de los padres de la patria. Y después de ahí secar a lo que fueron los pocos meses de gobierno del profesor Juan Bosch en cuanto a la visión de desarrollo que tenía para este pueblo. Y ustedes me preguntan, bueno, pero si ese movimiento trabaja así, de una manera como, vamos a decirlo, como tan secreta, ¿cuál es el propósito fundamental de Unidad Dominicana? Unidad Dominicana quizás no llegue a ser un partido grande como lo son los que tenemos hoy día, que han gobernado, pero sí puede ser un referente para cambiar cosas internas de los partidos políticos. Por ejemplo, le pregunto a ustedes, ¿cuál partido político de República Dominicana tiene una escuela de formación política? Ninguno. El PLD tenía una escuela de formación política que se llamaba Círculo de Estudio, pero desgraciadamente cuando esa organización política se abrió y importó más lo que era la muchedumbre a la selectividad consciente, entonces ahí vino la desgracia del PLD, se dañó y se convirtió en un partido totalmente electorero y sin criterio de una palabra que se llama patria. Eso se olvidó. No escuchamos a los políticos hablar de patria y hay que retomar el discurso otra vez. Hay que tratar que los partidos políticos tengan escuelas de formación política. Y ustedes me preguntan, ¿y cómo se le va a obligar? Es fácil. Bien fácil, eso se logra. A través de la Junta Central Electoral y la ley electoral que tenemos vigente, se puede obligar que los partidos políticos tienen obligatoriamente que tener requisitos claros y precisos para que todo el que quiera convertirse en miembro de esas organizaciones tenga que pasar por una simple escuela, un estudio. ¿Cómo me pueden decir a mí que puede una persona ser miembro de un partido político sin tan siquiera recibir una charla de 5 minutos sobre lo que es la economía de la nación? La gente no sabe cómo se maneja la economía de un país. El dominicano no sabe ni siquiera cuáles fueron 3 causas positivas y negativas de la independencia dominicana. La gente no sabe cuáles fueron 5 causas positivas de Trujillo y 5 causas negativas. No lo saben. La gente no sabe cuáles fueron realmente los mayores logros del doctor Leonel Fernández y del PLD y cuáles fueron los mayores fracasos, igual que el gobierno de ahora. Entonces el país necesita que las organizaciones políticas tengan escuelas de formación política, porque de esta forma es cuando vamos a tener dominicanos conscientes que al depositar un voto sepa por qué lo están haciendo. La gente no puede seguir conduciéndose como ganado. No, demasiados años de lucha tiene el pueblo dominicano. Entonces yo creo que la misión fundamental de esas formaciones, de las escuelas de formación política, debe ser la educación política, oiga bien, política e histórica de cada persona que vaya a votar. Ustedes dirán, ¿y cuántos años nos llevaremos para eso? Mire, déjeme decirle, por experiencia, en los años que yo duré siendo miembro del PLD, que si mal no me equivoco, creo que fue en Moca, un pueblo de la región norte de la República Dominicana, había un señor que era ciego, oiga, ciego, no veía. Y a ese señor le leían toda la semana el periódico Vanguardia del Pueblo, que salía los miércoles. Y también a ese señor le leían la revista Política, Teoría y Acción, que también era un medio de educación del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Saben ustedes lo que pasó? Que ese señor aprendió tanta historia y tanta economía
oiga, que era capaz de dar una conferencia, una charla, un discurso, como usted le quiera llamar, en cualquier parte del país o del mundo. Porque como digo, los ojos no eran un obstáculo para él no escuchar. Entonces, si los partidos políticos, vámonos por ejemplo, ahora mismo en el PRM, y voy a coger el PRM porque es el que está en el poder, porque si le digo al PLD, si le digo a la Fuerza del Pueblo, van a decir que ellos no tienen dinero para enviar a sus dirigentes pueblo por pueblo a educar a la gente, porque están fuera del poder. Pero vamos a ver el PRM, que es el que está en el poder y puede disponer de recursos a través de la Secretaría de Educación, a través de cualquiera de los ministerios, puede enviar a su gente a los diferentes pueblos. Imaginémonos esto. Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara, Paliza, Raquel, tanto dirigente con capacidad para dar conferencias y conocimientos sobre diversas áreas. Si esa gente comenzaran a dar conferencias en los pueblos y a educar en un tema, al ratito todo el dominicano tendría conocimiento sobre los temas que ellos traten. Cuando usted va a una iglesia, el padre le dice, escuchemos a San Lucas, en el versículo tanto, capítulo tanto. Jesucristo iba por un camino y se encontró, un señor iba por un camino y se encontró con una persona herida en la calle. No le prestó atención, vino el otro, y ya ustedes saben, no tengo que decir con la historia, pero ya saben lo que pasó. Lo que quiero decirle es que educar al pueblo dominicano en asuntos políticos y económicos, eso no es difícil. Se dice, oiga, en el mundo entero, oiga, lo dicen los chinos, lo dicen los rusos, lo dicen los españoles, lo dicen los norteamericanos, que el dominicano es capaz de hablar de todo, oiga, de todo, aunque no sepamos de nada. Esa es la realidad. Entonces, cuando usted se encuentra en un pueblo que es, digo yo, único en su género, como somos nosotros, oiga, que aparece una enfermedad llamada la viruela del mono, y el campesino más centrado en una montaña, al ratito ya le está hablando a usted de esa enfermedad y sabe dónde nació la enfermedad y los síntomas que se padece. Por eso ustedes vieron que en República Dominicana, cuando llegó el COVID, tuvimos tantos teóricos, más que todos los países prácticamente del mundo, hablando que sabíamos lo que era el COVID y cómo curarse de esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, todo el dominicano sabe y le habla a usted de la guerra de Rusia y Ucrania, cuando aquí únicamente se reciben los cortes noticiosos que los Estados Unidos y sus aliados hacen llegar a los medios de comunicación nuestros. Somos un pueblo especial. Entonces, en materia política, sí podemos educar al pueblo, y esa es una de las cosas en las que estamos muy en serio pensando en unidad dominicana. Y yo le pregunto a usted, ¿va a usted a participar en alguna de esas conferencias, charlas, encuentros que tendrá Unidad Dominicana, posiblemente en ese barrio donde usted vive, sin que usted tenga ningún compromiso, porque no le estamos solicitando a que se una Unidad Dominicana? Es que vaya a escuchar lo que al país realmente le conviene dentro del partido al cual usted pertenece. ¿Qué le parece? Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Es un honor la celebración del segundo año consecutivo de la entrega del reconocimiento al mérito magisterial profesor Juan Bosch. Este reconocimiento resalta la excelencia profesional, el compromiso, la dedicación y el amor hacia la enseñanza. Esta premiación
al mérito magisterial municipal, profesor Juan Bosch. Y ustedes, maestros y maestras, son dignos representantes del profesor Juan Bosch, haber dedicado con amor y entrega los conocimientos que ustedes tenían y nos los transmitieron a nosotros, que hoy servimos de ejemplo a toda la sociedad. Para ustedes, todos los homenajes del mundo serán pocos. El agradecimiento es uno de los sentimientos más nobles del ser humano. Agradecer al doctor Eberto Núñez, alcalde municipal de nuestro Bonao, y a todo el que de una u otra forma tuvo que ver con este reconocimiento. Si volvemos a nacer, volvemos a ser maestros. Es algo maravilloso resaltar lo que son los buenos ejemplos, porque necesitamos mejores maestros para formar mejores ciudadanos. Alcaldía de Bonao. What is love? 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 Somos Espadavisión, el canal de los periodistas. Hoy yo quiero que nosotros rompamos un poco lo que es la cotidianidad de tratar siempre problemas de lo político, de la sociedad y de cosas pues que se necesitan cambiar en nuestra República Dominicana y en el mundo. Pero también entiendo que a veces uno debe como de tomarse un momento para cierta tranquilidad, cierta cosa, romper esa armonía de la tanta presión en que nos mantiene inmerso la economía y los tantos problemas sociales. Mira, hoy yo quiero presentarle 3 pequeños cuentos, pero cada cuento de eso tiene un mensaje muy profundo. Son cuentos que yo he escrito. Uno tiene un solo párrafo, otro tiene 5 párrafos. Son los 2 primeros que los voy a tratar. Voy a hablarle primeramente sobre lo que es el cuento más largo, 5 párrafitos. Presten atención para que ustedes vean qué bonito y lo que está pasando hoy día con el engaño de mucha gente sobre sí mismo. Les voy a leer el cuento. Se llama Falso Ego. Les repito, falso ego. Aquel hombre abrió la puerta. Estaba seguro de que el viejo edificio estaba totalmente vacío. ¿Quién iba a estar allí si al pueblo, lo político y gente como él les habían matado el espíritu cultural? La vieja edificación no servía ni para guarecer a las palomas deambulantes del parque o las ratas abundantes en los patios vecinos. Al lugar no entraba ni un rayo de luz y mucho menos una ráfaga de viento. Pero aquel hombre, con el alma cubierta por la ignorancia y el ego de querer sentirse superior a los demás, se paró en medio del escenario y realizó su función artística. Allí no había ni una cucaracha para escucharlo. Sin embargo,
una voz estremeció el lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! Eres el insuperable, expresó aquel hombre como forma de sentirse halagado. A los pocos minutos abrió nuevamente la puerta para salir del destartalado teatro. Y ese teatro, él mismo, por su ignorancia y prepotencia, había caído en un lugar deshabitado, totalmente sin importancia, gracias a el comportamiento que hoy y otra gente de la sociedad habían tenido. Caminó con esmero por la acera de la calle, esperando que con el saludo afable de cualquiera de los transeúntes, él se sintiera ser importante por los grandes aportes y por ser el mejor artista de ese pueblo. Más sin embargo, nadie lo conocía como tal. Brevemente le explico, antes de entrar a otro cuentecito. En la sociedad hay personas que se creen ser los mejores. En el partido político, en el club de dominó, en los colegios de periodistas, en la iglesia, en cualquier parte. Por eso usted ve que hay una señora que va a la iglesia y ella se siente ser más dueña de la iglesia que del sacerdote. Y usted le ve esa prepotencia cuando deberían ser los más humildes del mundo. Usted ve que hay una gente allí y a usted hasta le da cosa mirarle, porque son como tan importantes para ellos mismos que se provocan repudio de su vecino, de sus allegados. ¿Qué sucede en el cuento que acabamos de leer? Y les repito, sucede en la junta de vecinos, los partidos políticos, que se sienten ser los mejores de las organizaciones. Y ese comportamiento, ese ego equivocado, conllevan a que las instituciones, miren lo que pasa, se vayan al abismo. Le voy a hacer una pregunta a los médicos, a los contables, a los ingenieros de la República Dominicana, de cualquier pueblo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los abogados, recibiendo mediante la ley tantos recursos económicos todos los años, no sean capaces de tener oficinas en los diferentes pueblos? Por ejemplo, el pueblo que yo mejor conozco es el de Bonao, porque ahí nací, ahí me crié. ¿Por qué los abogados no tienen ni una oficinita en Bonao? Como, ¿verdad?, colegio de abogados, o asociación de abogados, como se le quiera llamar. ¿Por qué los médicos no tienen en la ciudad de Bonao ni siquiera una oficinita para reunirse como colegio médico? ¿Por qué los ingenieros no tienen una oficinita para reunirse como ingenieros? Caramba, eso como que da vergüenza, que el Colegio Dominicano de Periodistas en la ciudad de Bonao, oiga, ingeniándosela, pudo comprar con recursos propios un local y hoy día tiene un edificio. Y no crean ustedes que ese dinero lo aportó el gobierno. No, señores. Eso fue esfuerzo de los periodistas. Y entonces, ¿y qué relación tiene esto con el cuento que acabamos de leer? Ah, es que precisamente algunos compañeros periodistas entendieron a tiempo que ese falso ego de querer ser los mejores en cuanto a la dirección de los gremios se echó a un lado, para que tengan una idea más clara de por qué le hablo así. Yo fui secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas en 2 ocasiones, y me excusan que hable de manera personal, pero es un ejemplo, y hay que darlo para que se entienda lo que he dicho hace un ratito. Cuando yo fui secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas, el Colegio de Periodistas debía 9 meses de alquiler de local. No teníamos un centavo en el banco, y era una institución sin ningún tipo de prestigio en ese momento en nuestro pueblo.
Pero cuando ganamos las elecciones, lo que le dijimos a los compañeros fue, compañero, Agustín Cruz Paulino es el secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas, pero el Colegio de Periodistas no es Agustín, el colegio son ustedes. Y de ahí entonces nos inventamos un mes completo de actividades. Todos los días había una actividad en el Colegio de Periodistas, una cena. ¿Y cómo hicimos tantos eventos? Le dijimos al síndico de Bonao, mire, usted tiene una cena para tal día, usted va a cubrir los gastos de la cena. Y así lo hicimos al síndico de Maimonde y Piedra Blanca, a todos los síndicos que había en la provincia. Y también lo hicimos con los diputados, lo hicimos con la comisión por decreto, que en ese momento existía, y otras instituciones. Ahora, ¿saben ustedes qué es lo importante de esto? Lo importante no es que se hicieron esa cena y esos encuentros de dominó y otra cosa, donde tuvimos el privilegio, creo, el único gremio profesional, el cual pudo ver en sus instalaciones sentado el maestro Cándido Vidó tomando café, tomándose un trago de cerveza y hablando con los periodistas. Fuimos al Colegio de Periodistas. Así vimos a Nicomedes Paulino también, que iba con cierta frecuencia y se sentaba en el local de periodistas. Patricio Hierro también. Es decir, estamos hablando de personalidades que no es fácil usted verlo en un edificio, y más yendo a compartir con periodistas. ¿Qué le podemos dar los periodistas a una gente más que no sea publicar una noticia o pasar un rato dialogando? Precisamente, eso era lo que buscaban esas personalidades. Salir de la recarga de trabajo y a disfrutar un momento de paz donde no se hablara de economía, donde no se hablara de política, no, y a hacer cuentos y a cherchar. Pero eso se logró porque yo, como secretario general del Colegio de Periodistas, hablé el primer día. Cada noche, un periodista diferente era el anfitrión de cada cena. Y eso entonces conllevó a que los colegas todos se sintieran importantes y todo el mundo estaba al mismo nivel. Nadie era más que nadie. El secretario general era uno que cualquier otro. El puesto lo utilizamos nada más como para decir, el colegio lo dirige alguien, pero son los compañeros que dirigen. Y por eso pudimos hacer jornadas económicas y buscar los dineros para nosotros entonces comprar ese local que hoy tenemos con orgullo, que va a ser inaugurado ahora recientemente, la nueva estructura de lujo. Prepárese para que asista a la inauguración porque viene bien en grande, y ahora quien dirige el colegio es Rosendo de Jesús Jiménez, un compañero que ha dado su vida por el colegio. El otro cuento que le voy a leer es un solo párrafo para que no se me canse. Se llama Misión del Club. Misión del Club. Oigan este párrafo, qué bonito, que es un cuento completo. Las reuniones eran esporádicas, pero todos acudían con entusiasmo y no era para menos. En cada ocasión, alguno de los miembros del club presentaba sus últimas producciones literarias y los demás, con el interés mutuo en primer orden, analizaban las composiciones y hacían sugerencias para convertir en joyas literarias aquellos escritos sin importar quiénes fueran sus autores. Bien, le explico. Se hace en esto referencia a lo que ocurría, o debía, mejor dicho, de haber ocurrido en las instituciones culturales en toda parte del país y del mundo. Los clubes culturales y la Unión de Escritores de Monseñor Noel no escapa a esta realidad, lamentablemente. No han entendido la filosofía, el criterio o el principio de que deben de ser instituciones para elevar el nivel cultural de sus miembros y lo que hacen sus miembros. Entonces, de ahí es que yo digo que hay una institución que se reunía y las reuniones no eran planificadas.
decían, nos reunimos esta noche para analizar la composición de la literatura de fulano de tal, y todo el mundo iba con entusiasmo. Y no era porque había de que ron, ni vino, ni fiesta, no. Iban a hablar sobre las composiciones de un compañero. Y allí todo el mundo iba con interés de escuchar y analizar y proponer, porque si esa composición tenía alguna falla, alguien la descubría y entonces la hacían mejor, porque al esa literatura ser buena, ¿sabe qué? Aumentaba el prestigio de la institución, y si la institución tenía buen contenido, ese pueblo también tenía buen contenido, que es lo que mucha gente no entiende. No es que una persona sea bueno, debemos de tratar de que la colectividad sea buena para tener un mejor país. ¿Qué le parece? Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Es un honor la celebración del segundo año consecutivo de la entrega del reconocimiento al mérito magisterial profesor Juan Bosch. Este reconocimiento resalta la excelencia profesional, el compromiso, la dedicación y el amor hacia la enseñanza. Esta premiación al mérito magisterial municipal profesor Juan Bosch y ustedes maestros y maestras son dignos representantes del profesor Juan Bosch, haber dedicado con amor y entrega los conocimientos que ustedes tenían y nos los transmitieron a nosotros, que hoy servimos de ejemplo a toda la sociedad. Para ustedes, todos los homenajes del mundo serán pocos. El agradecimiento es uno de los sentimientos más nobles del ser humano. Agradecer al doctor Eberto Núñez, alcalde municipal de nuestro Bonao, y a todo el que de una u otra forma tuvo que ver con este reconocimiento. Si volvemos a nacer, volvemos a ser maestros. Es algo maravilloso resaltar lo que son los buenos ejemplos, porque necesitamos mejores maestros para formar mejores ciudadanos. Alcaldía de Bonao. What is love? 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 Somos Espada Visión, el canal de los periodistas. El último cuentecito que hoy quiero compartir con ustedes, pero que es tal vez el más importante, es este que está aquí, que tiene sencillamente 3 párrafos. Se llama Socios del Líder. Les repito, por si no... Socios del Líder. Dice así. Presten atención para que ustedes vean lo que está pasando en la sociedad.
Aquel individuo no perdía tiempo. Al parecer, siempre estaba al acecho. Ante la sugerencia de una buena idea, le emprendía de manera malvada contra los autores de quienes sanamente exponían sus criterios para que algunas cosas funcionaran mejor. Eso era increíble. Le enfadaba que otros propusieran buenas ideas. Sentía miedo de perder un supuesto liderazgo que no poseía. Esa actitud era contraria al principio fundamental de un buen líder. Solo en su cerebro existía la idea de que alguien pretendía desplazarlo de la dirección de aquella entidad carente de prestigio social. Él, con un comportamiento saturado de prepotencia, sintiéndose ser el mejor líder, tenía miedo de que algunos de sus colegas conquistaran la simpatía justa de las buenas propuestas. Por eso, por recelo que él sentía, se afanaba en hacer sucumbir las ideas que no fueran de su propia creación. Pero eso no era lo peligroso. El mayor peligro estaba en que un grupo de buenas personas se habían dejado embaucar y eran conducidas como borregos que solo ven las cosas que están ante sus narices, pero no tienen decisión ni siquiera para preguntarse qué habrá después de eso. Si no lo entendió, vamos a explicarle lo que usted no entendió. En las sociedades existen personas que se quieren ser líderes, se quieren ser los potentados, pero no lo son porque no tienen el criterio de ser líder. El líder se caracteriza porque no tiene recelo a ser sustituido por la persona que está a sus alrededores. Por eso es que cuando usted ve que Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez son de que los grandes líderes de la política, realmente en esencia no lo son. Son algo contrario de un asunto que se llama caudillo, que son muy cosas diferentes. El líder abre puertas para que otros lleguen. El caudillo la cierra para quedarse ser ellos mismos. Entonces, cuando hablamos de que estos tres personajes de nuestra historia, Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez, son los grandes líderes, no. Hay que decir que son los tres grandes caudillos que no permitieron que quienes intentaban superarse llegaran a ser algo. Recuerden el caso, por ejemplo, de Balaguer, con Jacinto Penado, con Álvarez Bogar. Recuerden a Peña Gómez, con Jacobo Masluta, con Atué de Can, con muchísimas otras gente. Recuerden a Juan Bosch, quien en el PLD se atrevía a decir que quería aspirar a la presidencia del PLD, lo votaban de una vez. Entonces, eso mismo está pasando en las instituciones. Cámara de Comercio, asociaciones de comerciantes, asociaciones de ingenieros, asociación de periodistas. Oiga, quiere todo el mundo mantenerse en el poder y no quiere darle oportunidad a que los otros crezcan. Entonces, eso es una carencia de visión de lo que es el líder y aplicar la política de un líder. Miren esto, por ejemplo. Imaginémonos un médico. El médico es experto en el curamiento de una enfermedad. Es el que más sabe. Pero ese médico no puede orientar a un país. O vamos a suponer que sí lo puede. Pero entendamos lo siguiente. Hay gente que trabaja en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. El médico no puede estar pueblo por pueblo, ni en los medios de comunicación 24 horas, orientando a la gente sobre un mal que está en la sociedad. El médico puede un ratito ir a una rueda de prensa, pero la gente necesita información. Entonces, ese médico
debe de juntar a su colega, suministrarle las informaciones para que ellos salgan a orientar a la sociedad. Y cuando esos médicos salen, entonces gozan de la simpatía de la población y la gente le hace más caso. ¿Por qué ustedes creen que Jesucristo fue famoso? ¿Jesucristo se quedó él solo predicando? No, él enseñó a la gente, mira, te voy a dar facultad para que saque demonios, para que cure enfermedades. Salgan para allá, pues, pero hablen que esta es obra de Dios. ¿Y qué es lo que Jesucristo hacía? A decir que el reino de los cielos venía. Por eso creció Jesucristo. Si él se queda como un loco, andando ciudad por ciudad, ¿quién lo va a conocer? Ustedes saben lo que se da en los pueblos como los nuestros de América Latina, que por ejemplo yo soy dominicano, vivo en Estados Unidos, voy a mi pueblo y como la gente de mi pueblo de Bonao me conoce, ahorita sale un anuncio en la radio, en la televisión, viene Agustín Cruz Paulino a dictar una conferencia sobre tal cosa. Cuando llego al lugar, unos cuantos amigos míos, ahí, que van a la conferencia porque dicen, concho, pero no puedo quedarme, soy amigo de Agustín, es bueno que me vean. Pero van por eso. Más sin embargo, cuando voy a otro pueblo donde la gente no me conoce, viene un periodista dominicano que vive en Estados Unidos y viene a dar una conferencia sobre tal cosa de un libro que él escribió. Mire que el salón se llena. El salón se llena. ¿Y por qué ocurre eso? Porque precisamente la convocatoria social que hacemos, no la hacemos con capacidad de liderazgo. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que en los eventos del Colegio Dominicano de Periodistas siempre asistan más de 400 personas? Cuando hay instituciones con muchísimos recursos económicos que convocan a instituciones y no van 100 gente. La gente dirá, ¿será que le tienen miedo a los periodistas? No, no es eso. Lo que pasa es lo siguiente, es la capacidad unitaria de trabajo. Cuando el Colegio de Periodistas, por ejemplo, en la provincia de Monseñor Noel, hace un acto de juramentación, ¿saben ustedes cuántas invitaciones se hacen? Mínima. 2.500 invitaciones, mínima. Y a cada una de esas invitaciones, varias secretarias se ponen a ponerle los nombres, doctor fulano, ingeniero tal, comerciante tal, gente por gente. Y trabajando así, logramos que asistan 400, 500 personas, a veces un poquito más como ha ocurrido. Pero eso es por la unificación de trabajo de los periodistas. Porque si bien es cierto que en algunos procesos electorales ha habido enfrentamientos, como es lógico, de ideas, de que yo quiero ser secretario general porque yo quiero hacer tanta gira para la playa, y otro dice, si yo soy secretario general voy a fortalecer el equipo de béisbol, y otro dice, yo voy a llenar un salón de computadora y voy a conseguirle becas para los estudiantes, de los hijos de los periodistas, becas de inglés. Son cosas que se dan, pero nunca se pone en tela de juicio la capacidad profesional de un colega. Eso no se puede en el Colegio de Periodistas, por lo menos en Bonao. De eso estamos curados. Hablamos de proyectos, que es lo que no existe en otros gremios y en otras instituciones, que cuando hay elecciones se acusan de ladrones, que narcotraficantes, que esto, porque tienen un criterio divorciado de lo que son los objetivos del propósito a seguir. Entonces, mientras mucha gente no entienda esto, la sociedad y los grupos no andaremos bien. Y ese falso liderazgo, entonces, ¿sabe lo que conlleva? A que las instituciones sean un fracaso y la sociedad esté cada día peor. ¿Qué usted opina? Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto.
Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Es un honor la celebración del segundo año consecutivo de la entrega del reconocimiento al mérito magisterial profesor Juan Bosch. Este reconocimiento resalta la excelencia profesional, el compromiso, la dedicación y el amor hacia la enseñanza. Esta premiación al mérito magisterial municipal profesor Juan Bosch y ustedes maestros y maestras son dignos representantes del profesor Juan Bosch haber dedicado con amor y entrega los conocimientos que ustedes tenían y nos los transmitieron a nosotros, que hoy servimos de ejemplo a toda la sociedad. Para ustedes, todos los homenajes del mundo serán pocos. El agradecimiento es uno de los sentimientos más nobles del ser humano. Agradecer al doctor Eberto Núñez, alcalde municipal de nuestro Bonao, y a todo el que de una u otra forma tuvo que ver con este reconocimiento. Si volvemos a nacer, volvemos a ser maestros. Es algo maravilloso resaltar lo que son los buenos ejemplos, porque necesitamos mejores maestros para formar mejores ciudadanos. Alcaldía de Bonao. What is love? 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 Somos Espada Visión, el canal de los periodistas.